Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de esas pequeñas chispas que hacen la vida tan fascinante. Hoy, chicos, nos adentramos en un tema que sé que los va a dejar con la boca abierta, un torbellino de emociones y especulaciones que promete ser absolutamente inolvidable. Imaginen esto: Mert, nuestro protagonista por excelencia, un alma romántica empedernida, ha estado tramando algo monumental para Afra. Pero no se equivoquen, esto no es una sorpresa cualquiera, no señor. Esta es una de esas sorpresas que cambian el panorama, de las que te dejan sin aliento, meditando sobre cómo algo tan extraordinario pudo haber sido concebido y ejecutado. Vamos a desgranar este momento épico, a sentir la palpable emoción que lo rodea, a tejer hipótesis sobre su naturaleza y, sobre todo, a sumergirnos en esa dulce anticipación que, como sabemos, es la chispa que enciende la magia de cualquier gran revelación. Así que si aún no han hecho esa pequeña clic que nos une en esta aventura, denle sin dudar a ese botón de asterisco suscribirse. Les prometo que este vídeo está cargado hasta el borde de sorpresas, de momentos que nos tocarán el alma y que nos recordarán la belleza del amor en su máxima expresión. Prepárense porque lo que está por venir es pura alquimia de sentimientos, un despliegue de afecto y comprensión que trasciende lo ordinario. Mert, a quien conocemos y admiramos por su inagotable romanticismo, ha estado cocinando a fuego lento algo verdaderamente grande. Y cuando digo grande me refiero a una magnitud que resonará en el corazón de Afra de una manera profunda y duradera, y sinceramente, también en el nuestro como testigos de este hermoso gesto. Estamos hablando de un acto que no solo irradia amor, sino que también demuestra una comprensión casi sobrenatural de los anhelos más profundos de Afra, de sus sueños más preciados, aquellos que quizás ni ella misma se atrevía a verbalizar completamente. ¿Podría ser algo tangible, una joya que brille tanto como ella? ¿Una experiencia que la transporte a otro mundo? ¿Un eco del pasado, un recuerdo traído al presente para sanar o para revivir la alegría? Las posibilidades son un lienzo infinito y la intriga, créanme, es tan densa que casi se puede palpar en el aire. Vamos a intentar ponernos en la piel de Afra por un instante, a sentir la corriente de su día, a imaginarla quizás un poco ajena a la magnitud del plan maestro de Mert. Y de repente, ¡boom! La sorpresa se despliega ante sus ojos, inundando su realidad con una cascada de emociones. ¿Cómo reaccionaría? Serían lágrimas de pura alegría desbordándose, un torrente de incredulidad que la paraliza momentáneamente, o quizás una mezcla embriagadora de ambas, un cóctel de sensaciones que la deja sin palabras. Me atrevo a decir que sería un torbellino de emociones, un instante suspendido en el tiempo, donde solo existe la magnitud inconmensurable de ese gesto, un universo contenido en una sola revelación. Y es aquí, en este punto álgido de la anticipación, donde entra nuestra labor como espectadores, como cómplices de esta historia, intentar descifrar la naturaleza de esta sorpresa. Mert, como bien sabemos, posee un talento innato para los detalles, una habilidad casi divina para tejer significado en cada aspecto. No es un hombre que regale a la ligera, sin reflexión. Cada objeto, cada palabra cuidadosamente seleccionada, cada momento meticulosamente orquestado, porta un profundo significado. Por eso, cuando intentamos desentrañar el enigma de esta sorpresa, debemos sumergirnos en el trasfondo de su relación, revivir las conversaciones que han compartido, los sueños que han susurrado al unísono. Hay algo que Afra haya mencionado en el pasado, un deseo fugaz, una aspiración que pareciera inalcanzable, una pequeña semilla plantada en alguna plática y olvidada por ella pero no por Mert. Mert, con su amor incondicional y su mirada perspicaz, probablemente ha estado escuchando atentamente, anotando mentalmente cada detalle, esperando pacientemente el momento perfecto para convertir ese deseo en una gloriosa realidad. Pensemos en la tentadora posibilidad de que sea un viaje. Un destino que Afra siempre ha soñado con explorar, un rincón del mundo exótico y vibrante, o quizás un lugar cargado de un significado especial para su historia compartida, un retorno a un lugar que evoca recuerdos felices o un futuro que anhelan construir juntos. O tal vez, la sorpresa se entrelaza con su carrera o sus pasiones. Si Afra posee un talento particular, una vocación que ilumina su ser, Mert podría haberle proporcionado una oportunidad única para cultivarlo, una puerta que se abre hacia su desarrollo profesional, algo que impulse su futuro y la haga sentir plenamente realizada, validada en sus aspiraciones. Imaginen la pura euforia de recibir un apoyo así, un impulso que no solo valida sus sueños, sino que les da la fuerza necesaria para alcanzarlos. Pero
Detengámonos un momento para no descartar tampoco los gestos más íntimos y personales, aquellos que, aunque quizás no impliquen grandes gastos materiales, tocan las fibras más sensibles de nuestro ser. A veces las sorpresas más impactantes, las que dejan una huella imborrable, no son las de mayor valor monetario, sino aquellas que resuenan con nuestra historia, con nuestras emociones más profundas. ¿Podría ser una reconciliación largamente anhelada con alguien importante en la vida de Afra? Un encuentro inesperado y emotivo con un ser querido a quien no veía hace tiempo. Mert, con su astucia y su profundo conocimiento de Afra, podría haber orquestado una reunión que Afra ni siquiera se atrevía a soñar, un milagro de conexión humana. Y no olvidemos la profunda resonancia de un detalle que trae de vuelta los ecos del pasado. Un objeto de su infancia, algo que evoca momentos de pura felicidad, que la conecta con esa versión más joven y despreocupada de sí misma. Mert, al ser tan observador, tan atento a los matices de su personalidad, podría haber notado algo que le trae una dulce nostalgia y haber trabajado incansablemente para conseguirlo. Un gesto así no solo demuestra amor, sino una conexión profunda y respetuosa con la historia, la identidad y la esencia misma de Afra. Ahora vamos a adentrarnos en la forma en que Mert podría presentar esta sorpresa. Sabemos que no es un hombre de medias tintas, que cada acción está impregnada de intención. Probablemente ha planeado cada paso, cada palabra que dirá, cada mirada cómplice. Será una presentación pública, un escenario donde la emoción se mezcle con los aplausos de quienes los rodean, un momento de celebración compartida. O quizás un momento íntimo, un espacio solo para ellos dos, donde la emoción pueda fluir sin barreras, pura y desnuda. Personalmente y dado el carácter de lo que sospechamos, me inclino a pensar que Mert querría que fuera un momento de profunda conexión personal, un instante en el que Afra pueda absorber toda la magnitud del gesto sin distracciones, un diálogo del corazón. Imaginen la escena, una cena romántica, la suave luz de las velas danzando en la penumbra, el aroma de la comida impregnando el aire. Y de repente Mert saca un estuche que guarda un tesoro, o quizás les presenta un billete de avión con un destino exótico, hacia donde solo él sabe. O tal vez la sorpresa no sea un objeto físico, sino una invitación a un evento especial, algo que Afra siempre ha deseado experimentar, una experiencia transformadora. Cada detalle, cada pequeño elemento cuenta y Mert, estoy seguro, lo ha considerado todo con una minuciosidad casi poética. Lo que hace que este tipo de sorpresas sean tan profundamente impactantes es la sinergia perfecta entre la anticipación que se construye y el resultado final, la revelación. El espectador, al igual que Afra, se queda suspendido en un estado de asombro, de expectación febril, y cuando la sorpresa se desvela, la emoción se vuelve colectiva. Nos alegramos por Afra como si fuera un amigo cercano, admiramos a Mert por su increíble detalle y su amor profundo, y sobre todo, nos inspiramos en la belleza de un amor tan genuino y considerado. Además, estos momentos nos recuerdan, de la manera más hermosa, la importancia vital de expresar nuestro amor y aprecio. En el ajetreo constante de la vida diaria, a menudo caemos en la rutina y olvidamos detenernos, hacer una pausa, y demostrarle a las personas que amamos cuánto significan para nosotros, cuánto las valoramos. Mert, al ofrecernos este ejemplo tan inspirador, nos anima a ser más considerados, más detallistas en nuestras propias vidas, y en última instancia, a crear momentos memorables que fortalezcan nuestros lazos y enriquezcan nuestras relaciones. Y si pensamos en la reacción de Afra, es casi seguro que será una montaña rusa de emociones, un espectáculo de sentimientos que irán desde la confusión inicial, la sorpresa que la deja boquiabierta, hasta la incredulidad que se desvanece lentamente para dar paso a la pura e incondicional felicidad. Imaginen sus ojos brillando con una luz nueva, una sonrisa que se extiende gradualmente por su rostro, quizás una lágrima solitaria rodando por su mejilla, una lágrima de pura emoción, de gratitud, de amor. Esos son los momentos que se graban a fuego en la memoria, los que fortalecen los lazos de una relación y la hacen verdaderamente especial, única, inquebrantable. Para poder especular con más fundamento, pensemos en qué tipo de sorpresas han sido verdaderamente significativas en el pasado en las relaciones románticas que conocemos, ya sea en la ficción o en la vida real. Hemos sido testigos de viajes sorpresa que han reavivado pasiones, de regalos personalizados que reflejan años de conocimiento mutuo y de una intimidad profunda, de gestos que resuelven problemas complejos o abren nuevas puertas a oportunidades inimaginables. La sorpresa de Mert, sin duda alguna, se posicionará en esta categoría elevada. Elevando el listón de lo que significa ser un compañero verdaderamente atento, amoroso y dedicado. Y quiero que piensen en esto, un ejercicio de introspección.
¿Qué tipo de sorpresa ustedes desearían recibir? ¿Qué les haría soltar un genuino wow, una exclamación de pura incredulidad y asombro? ¿Qué detalle, qué gesto les haría sentir que son las personas más afortunadas del mundo? Compartan esas ideas, esos anhelos, en la sección de * comentarios abajo. Creo firmemente que todos podemos aprender de las aspiraciones y los deseos de los demás, y nutrir nuestra propia comprensión de lo que hace a una sorpresa verdaderamente mágica. En resumen, nos encontramos ante un momento cargado de emoción, de expectativa palpable, de una historia que se desvela lentamente. Mert tiene preparada una sorpresa para Afra que promete ser inolvidable, un gesto que va más allá de lo superficial, que cala hondo en el corazón. Ya sea un viaje soñado que se materializa, una oportunidad única que impulsa sus pasiones, un recuerdo del pasado que sana o alegra, o algo completamente inesperado que desafía toda predicción, estamos seguros de que será un momento que ambos atesorarán para siempre. Mert, una vez más, nos enseña con su ejemplo que el amor, cuando se fusiona con la atención meticulosa y la dedicación inquebrantable, tiene el poder de crear la más pura y deslumbrante magia. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro viaje de hoy en el fascinante mundo de las sorpresas, el amor y la anticipación. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta exploración, que les haya transportado a ese estado de asombro y que, sobre todo, les haya inspirado a crear sus propios momentos mágicos en sus vidas. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo compartiendo esta aventura de descubrimiento. Déjenme saber en los comentarios qué creen ustedes que Mert le ha preparado a Afra. Sus ideas son siempre bienvenidas, increíblemente creativas e inspiradoras. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y les ha sacado una sonrisa, por favor, no olviden darle a ese botón de * me gusta, compartirlo con sus amigos, con aquellos que también aprecian la belleza de las historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras, ninguna de nuestras exploraciones en el corazón humano. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que contar y más magia que compartir. Hasta entonces, cuídense mucho, vívanse intensamente y amen, amen en cada detalle.